Entonces vamos a dar inicio a esta presentación y en esta videoconferencia el tema a tratar son los iones poliatómicos, sistemas de nomenclatura. Y pues antes de dar inicio, muchas gracias. Antes de dar inicio, unos anuncios. Invitarlos a que estén atentos de las otras videoconferencias y espero que hayan asistido a las anteriores. También pueden en la plataforma inscribirse al curso de inducción donde tienen las instrucciones para participar en los foros y para el uso de la plataforma en general. Y pues decirles que la mecánica, ¿cómo va a funcionar esto? Pues estaremos desarrollando ciertos contenidos y cada cierto tiempo yo les estaré preguntando y ustedes también los animo a que me pregunten cualquier duda que surja y a la que no se le pueda dar solución, bien sea porque no la manejo en ese momento o porque ese tema es extenso, o bien sea porque es bastante larga para explicarla acá, se les estará compartiendo en el foro de la próxima semana o durante esta semana. Por favor, hacer buen uso del chat. Así que, sin más que agregar, comencemos. Siempre que ustedes vayan a revisar información técnica, es una buena y muy excelente idea hacer un barrido. ¿Qué es esto del barrido? Pues prácticamente revisar tablas, figuras y el índice de lo que van a ver. Aquí les traigo el índice, más o menos el mapa de contenido para que no nos perdamos. Ya les mencioné que los temas a tratar acá serán los iones poliatómicos y los sistemas de nomenclatura. En estos sistemas de nomenclatura veremos tres: el sistema clásico, el sistema estequiométrico y el sistema Stock, y alguna clasificación de los compuestos inorgánicos. Este tema de acá es bastante extenso, así que ya lo veremos ahí cómo lo vamos a explicar y las tareas que les van a quedar. Recordarles que lo que estamos viendo acá es química inorgánica. ¿Por qué les recalco esto? Porque también existe otra disciplina llamada química orgánica, mucho más extensa. ¿Cuál es la diferencia entre un compuesto inorgánico y un compuesto orgánico? Pues prácticamente que el compuesto orgánico predominan los enlaces carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el famoso CHON, C-H-O-N, CHON. Entonces, ¿cuáles son los inorgánicos? Todos los que no son orgánicos. ¿Por qué? Porque no hay una tercera clasificación, solo son esas dos clasificaciones. Entonces, aquí veremos los inorgánicos. Comencemos. Primero, el primer tema son los iones poliatómicos. ¿Qué es un ion poliatómico? Un ion poliatómico, bueno, aquí dice un átomo, pero ese sería un ion monoatómico. Es un átomo o una molécula cargada, así sería un ion poliatómico, eléctricamente. Esto se debe a que ha ganado o perdido electrones en una reacción química. Como ya sabrán, el átomo está compuesto por tres partículas principales. Tenemos en el núcleo a los protones y a los neutrones, las cargas positivas y las cargas neutras, y alrededor de este núcleo están los electrones, que son las cargas negativas. Entonces, ¿cuáles son más fáciles que se pierdan? Pues los que están más externos, que son los electrones. Si una molécula o un compuesto o un átomo gana o pierde electrones, la estabilidad eléctrica, la estabilidad entre las cargas que se tiene, se desnivela y da nacimiento a un ion. Si el ion tiene cargas negativas, por ejemplo, acá les traigo este ejemplo, no les voy a decir el nombre porque ahorita eso lo veremos ya en las reglas de nomenclatura. Este compuesto, este ion formado por fósforo y oxígeno, vean, tiene tres cargas negativas. A los iones con cargas negativas se les conoce como aniones, pero si el ion resultante tiene una carga positiva, a eso ya no se les conoce como aniones, sino que se les conoce como cationes. Entonces, hay un equilibrio en cualquier molécula, pero si se ganan electrones,
¿Qué pasa? Estamos ganando cargas negativas. Obtenemos un anión. Ahora bien, ¿qué pasa si perdemos un electrón? Estamos perdiendo una carga negativa. Así que quedamos con cargas positivas y obtenemos un catión. Aquí les traigo unos ejemplos de algunos iones poliatómicos. Hay una infinidad de, bueno, hay muchos. Y pues estos solo son para que se vayan familiarizando, tecniqueando con los nombres. Vean estos nombres todos raros: ion nitrito, nitrato, sulfito, carbonato, perclorato, hidróxido, etc. Nombres que en primera instancia a veces dan miedo y a veces lo confunden a uno, pero todo es aplicar bien las reglas que les voy a mencionar. Nótese cómo en todos los que les he presentado está el oxígeno como elemento. No necesariamente tiene que ser el oxígeno, puede ser cualquier otro elemento. Y también nótese cómo para el mismo oxígeno, para el mismo elemento que está a la izquierda, pueden haber más de un nombre. Ese mismo elemento, estos mismos dos elementos, el azufre y el oxígeno, pueden formar más de un ion. Esto de acuerdo a la carga con la que trabajen. De esa forma tenemos el ion sulfito y el ion sulfato, pero no todos tienen esa misma habilidad, esa misma facultad de crear tantos iones. Ahora pasemos a la siguiente lámina. Viene una pregunta interesante. Tal vez alguno de ustedes habrá preguntado, bueno, entonces tenemos los elementos, yo sé que los átomos al combinarse forman moléculas y si se le ganan o pierden electrones forman iones. Entonces esas cargas con las que trabajan son predecibles, ¿sí o no? Pues sí, son predecibles. La respuesta está en la tabla periódica y se la presento acá. Estos elementos en gris, estos de acá, estos también de acá, son los elementos representativos y se diferencian con estos de azul, de celeste, perdón, que son los elementos de transición. ¿Cuál es una de las grandes, de las enormes diferencias que tienen estos elementos? Pues los elementos representativos, por lo general, digo por lo general porque no siempre es así, trabajan con cargas únicas. Así, por ejemplo, tomemos el grupo 1. Estos son los metales. Una pausa. Si tienen una tabla periódica a la mano o pueden buscarla en internet, por favor, traten de tenerla cerca porque la vamos a ocupar. ¿Dónde se ve la carga de los elementos? Está el símbolo del elemento, por ejemplo el hidrógeno, y siempre arriba del elemento aparece un número, bien sea con un más o con un menos, que solo indica el valor de la carga con la que se está trabajando. Entonces, volviendo, estos elementos del grupo 1 son los metales alcalinos. Como indica acá la figura, por lo general estos metales siempre, toda la vida, van a trabajar con carga de uno más. ¿Qué me está diciendo eso? De que estos elementos van a estar dispuestos a ceder el único electrón de valencia que tienen. Ahora bien, pasemos al siguiente grupo. Son los elementos en el grupo de los alcalinotérreos. ¿Qué sucede con estos? Vean, este número 2 positivo me indica de que estos elementos van a ser capaces de ceder, de donar, de dar sus dos electrones, bueno, de ceder, mejor dicho, de ceder sus dos electrones para formar iones. Ahora saltemos al otro lado donde siguen los grises. Este grupo de acá, el grupo 13, por lo general trabaja con cargas 3 positivo, y así. Pueden ir viendo cómo cada grupo hay un número o un grupo de números que lo caracteriza. Estos de acá, los halógenos, cargas negativas, y los gases nobles, que sabemos que son los que no se meten con nadie ni nadie se mete con ellos. Pero estos solo son los elementos representativos. ¿Qué pasa con los elementos de transición? Estas cargas son variables. Es decir, pueden haber, por ejemplo, el manganeso creo que tiene hasta 4 cargas positivas y negativas. Entonces aquí no hay una convención para todos esos elementos de que compartan una misma carga para formar determinados iones. Muy bien. De continuar.
¿Hay dudas hasta el momento con respecto a esto que les he estado explicando? ¿Tiene alguien una consulta? La diferencia entre química orgánica y inorgánica. Si puede repetirla, por favor. La química orgánica se le conoce como la química del carbono. ¿Por qué? Si te fijas, aquí está el carbono en el grupo 14. El carbono, por lo general, trabaja con cargas de 4 más. 4 cargas positivas. Esas 4 cargas positivas le permiten hacer 4 enlaces diferentes. Y esos 4 enlaces tienen una variedad casi que prácticamente infinita de combinarse con otros elementos. Entonces, el carbono, esa es la característica. Tiene tantos elementos que se le dio una rama aparte, una rama única. Así que todos los elementos que están conformados por carbono, en su mayoría con enlaces de hidrógeno y algo otro de oxígeno, nitrógeno y otros elementos ahí, pero en menor proporción, son los elementos orgánicos, los orgánicos, sí. Los inorgánicos son todos los que no se clasifican así. Ya les voy a presentar unos ejemplos. No sé si queda clara la intervención. Sí, gracias. Bueno, continuamos. Reglas para escribir las fórmulas. Vean, acá les voy a presentar unas reglas. Estas las pueden encontrar también en su material de clases. Y la verdad, todas estas reglas y los sistemas de nomenclatura que les voy a hablar, los he tratado de dejar lo bastante resumidos para que se entienda el meollo del asunto, lo principal. Entonces, la regla 1. Se aplica el principio de electrovalencia. ¿Qué me dice este principio? Que las cargas de distinto signo se van a atraer. ¿Se recuerdan dónde estaba el sodio? Pueden buscarlo en su tabla periódica. El sodio estaba en el grupo 1, entonces iba a trabajar con carga más 1. El cloro estaba en el grupo antepenúltimo, no en el penúltimo, perdón. Entonces esos elementos trabajan con cargas negativas. Ahora bien, tenemos una carga positiva por un lado y una carga negativa. Cargas de distintos signos se tienen que atraer. Lo mismo para el siguiente ejemplo. Tenemos el magnesio, que trabaja con dos cargas positivas, y el oxígeno, como les mencioné, que trabaja por lo general con 2 cargas negativas. Bueno, nótese cómo para formar estos compuestos la cantidad de cargas tiene que ser la misma. Ahora bien, si no fueran las mismas, habría una carga resultante, y esto ya no formara un compuesto como tal, una molécula, sino que formara un ion poliatómico. Y por eso es de que por eso se les menciona esa regla. Continuamos con la regla, viene la 2. Primero se coloca el elemento con carga positiva, vean, potasio carga positiva, sodio carga positiva, y luego el elemento con carga negativa, el bromo con carga negativa y el flúor con carga negativa. Siempre va a ser así. O podría, en otras palabras, primero se coloca el elemento con menor electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? Era la tendencia a atraer electrones, pero como este no está trayendo, sino que más que todo los está dando, quiere decir de que tiene una menor electronegatividad. Así que primero se coloca este, y después el elemento con mayor electronegatividad. Regla 3. Cuando la valencia de los elementos es diferente, se intercambian los subíndices en forma cruzada. Esta regla es bastante bonita y bastante engañosa, fíjense. Vean, tenemos aquí por un lado el hierro, y aquí al otro lado tenemos el cloro. ¿Cuál es la carga del hierro? Son 2 cargas positivas. ¿Y cuál es la carga del cloro? Es una carga negativa. El hecho de que aquí no me aparezca el 1, ya saben en matemática, no quiere decir de que no esté un 1, sino que se sobreentiende que es 1, así que no se coloca. Entonces, para formar un compuesto, estas cargas se tienen que anular. Pero como aquí tenemos 2 cargas positivas y a este lado, en el cloro, tenemos una carga negativa, no se pueden anular. ¿Qué es lo que me dice esta regla? Hace esto, manda este 2 para acá y este 1 para acá. Entonces aquí me quedaría un hierro y aquí me quedarían 2 cloros.
Y como resultado es este. ¿Por qué? ¿Qué se hizo? Nada más, ahora con dos cloros, como cada cloro tiene una carga negativa, ahora que tengo dos cloros, voy a tener dos cargas negativas. Y estas dos cargas negativas fácilmente se me pueden anular, o mejor dicho, atraer con las otras dos cargas positivas. Y obtengo este compuesto. Vamos a borrar esto de acá. Pero la regla, lo que les mencionaba, es algo engañosa. Esta regla no siempre funciona. ¿Por qué? Porque en el caso anterior estábamos hablando de una molécula neutra, ¿no? Pero aquí les traigo un ejemplo de un ion de los que les presenté al inicio. Este elemento, esta cantidad de átomos de este elemento combinada con esta cantidad de átomos de este elemento, no me va a dar, no se puede ocupar la regla de los cruzados porque no hay una estabilidad entre las cargas, sino que me dice que la estabilidad final va a ser de 4 menos. Así que para este caso lo que se hace es lo siguiente. Van a plantear una ecuación química. Eso no se los presenta el guión, pero se los agrego porque a veces no siempre van a tener que encontrar las cargas con las que trabajan los elementos neutros, sino que a veces van a encontrar cargas con las que trabajan los elementos, los compuestos, los iones. Entonces colocan el igual, al lado derecho del igual van a colocar la carga de todo el ion poliatómico, en este caso es menos 4. Y al lado izquierdo, ¿qué se hace? Primero, permítanme, sí. Primero van a colocar el número de átomos, en este caso del fósforo. ¿Cuántos son? Son 2. Vienen y colocan el 2. Por el número de cargas, el número de la carga. Pero yo no sé con qué carga está trabajando este fósforo, así que lo voy a llamar como una variable. Y esa variable es X, aquí se las he puesto. Más el número de átomos del segundo elemento, el oxígeno, tengo 7 oxígenos, por la carga con la que trabaja el oxígeno, pero tampoco sé la carga. Así que voy a colocarle otra variable. Y ahora, ¿qué me queda al final? Me queda una ecuación. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo X y Y, son dos incógnitas. Entonces, como ya saben en matemáticas, esta ecuación no se puede resolver. ¿Qué necesito? Tener una ecuación y una incógnita para poder resolverla. Y aquí viene la importancia de la tabla periódica, lo que les mencioné en la figura al inicio. Si se recuerdan, el oxígeno les dije que la mayor parte del tiempo trabajaba con dos cargas negativas por el grupo al que pertenecía, que era el antepenúltimo de la tabla periódica. Si tienen la tabla periódica, pueden buscar el oxígeno. Arriba del oxígeno está un numerito que es el 2 negativo. Y por tanto, yo, al saber de que el oxígeno trabaja con 2 negativo, esta Y, vean, esta Y, la sustituyo por el 2 negativo. ¿Y cómo me quedaría la ecuación? 2x más 7 por menos 2, igual a menos 4. Tengo una ecuación, tengo una incógnita, ¿se puede resolver? Sí. Al resolverla, ¿qué se obtiene? Se obtiene este 5 positivo. ¿Qué significa? Que el fósforo está trabajando con 5 cargas positivas. Pueden, lo que les vengo diciendo, tomen su tabla periódica, busquen el fósforo y vean con qué cargas trabaja este elemento, y ahí van a encontrar el 5 positivo. ¿Por qué sirve esto? Porque hay elementos que no, ya les mencioné eso también, que no siempre van a trabajar con la misma carga, sino que pueden trabajar con más 2, con menos 2, con más 4, con más 7, etc. Así que eso es prácticamente la explicación de esto. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Hola, Julio. Sí. Lo podría volver a explicar. Es que no escuché muy bien. Vale. Por favor. Sí. Esto es un ion. Y tiene una carga. Cuando no tiene esta carga, se asume de que, puedes ocupar cruzados, la regla que expliqué anteriormente. Pero cuando tiene esta carga, esta de acá, vengo y voy a plantear una ecuación matemática. Coloco el igual y al lado derecho o a cualquier lado puedes colocar el valor de la carga. Para mi caso es 4 negativo. Y en el lado izquierdo voy a hacer una suma del número de átomos de un elemento por la carga con la que está trabajando ese elemento.
pero como yo no conozco la carga del fósforo, la voy a llamar una variable. ¿Cuál variable? X. Entonces vengo y digo 2X. Y aquí lo he puesto 2X. Lo sumo con el otro elemento. Hago lo mismo. ¿Cuántos átomos de oxígeno son? Son 7. Coloco el 7. ¿Cuál es la carga del oxígeno? Por el momento, supongamos que no la sé. Entonces la voy a llamar como una variable. Ya ocupé la variable X, así que voy a ocupar la variable J, la variable M, pero para el caso ocupé la variable Y, porque no sé qué número es. Entonces, ya teniendo esas dos variables, yo veo de que esta ecuación no se puede resolver porque son dos incógnitas X y Y versus una ecuación. Necesito la otra. ¿Cuál es la otra ecuación? Es esta de acá. Yo sé de que el oxígeno por lo general trabaja con Y igual menos 2. Vengo y por sustitución esta Y la incorporo en vez de este menos 2, lo incorporo en vez de esta Y y ya tengo solo como incógnita la variable X. Se resuelve como les han explicado en matemáticas, no nos vamos a detener aquí a las sumas y restas ni las divisiones y lo que implica la resolución de la ecuación, sino que solo les presento el resultado. Por lo tanto, esos tres puntitos significan, por lo tanto, X es igual a más 5. ¿Qué significa? Que el fósforo está trabajando con una carga de 5 positivo. ¿Queda clara la duda? ¿Hola? Sí, ya. Gracias. Bueno, continuemos. Ahora sí, vamos al dolor de cabeza. Vean, para algunos esto va a presentar un dolor de cabeza y para otros ya están más familiarizados, solo vienen a repasar y vienen a ver qué más aprenden. Así que mi recomendación, tomen un cuaderno y vayan haciendo sus notas, sus apuntes, porque hay ciertos prefijos, ciertos sufijos que se van a tener que utilizar. Vamos a hablar de 3 sistemas de nomenclatura y necesito que los tengan a la mano, las cosas más importantes. Yo les traigo un resumen, ustedes pueden ir haciendo su resumen aparte, de lo principal, de lo primordial para ustedes que consideren, y de esa manera estar más preparados para los ejercicios que vienen a continuación, después de la explicación. Comencemos. Primero, el sistema clásico. ¿Qué es esto del sistema clásico? Ya me voy a cambiar aquí. Este sistema de nomenclatura, en este sistema se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de prefijos y sufijos. Esta es la clave de todo este sistema, los prefijos y los sufijos. Los compuestos binarios se designan por dos palabras separadas, por la preposición de. La primera, el constituyente más electronegativo, con terminación uro, y la segunda se refiere al constituyente menos electronegativo. Para compuestos que contienen oxígeno se utiliza la terminación ido. En resumen, tenemos acá este compuesto, el sodio con el cloro combinado. Yo sé de que siempre, como les mencioné anteriormente, el positivo va a estar a la izquierda y el negativo va a estar a la derecha. Y estos siempre se van a leer al revés, de derecha a izquierda. ¿Cuál está a la derecha? El cloro. Entonces voy a poner cloro. Pero, como estamos trabajando con el sistema clásico, voy a cambiar esto de acá. Como estamos trabajando con el sistema clásico, le voy a agregar la palabra uro. Vaya, eso es todo. Le pongo D. Y al final el nombre del elemento que está al inicio, sodio. Esa es la ciencia para este sistema. Pero como no todos los elementos van a tener cloro, los compuestos, perdón, van a tener cloro, para eso viene esta otra regla que lo salva y le dice que para el oxígeno se ocupa ido. Porque de otra forma aquí sería oxuro, ¿verdad? Pero no, me imagino que nunca han escuchado eso. Entonces aquí al óxido se le agrega la palabra, el sufijo ido. Y quedaría óxido de, y el nombre de este elemento, que es el primero, potasio. Nótese y tengan en cuenta que el número de potasios que hay no se toma en cuenta en este sistema ahorita. Y eso pues, continuamos. Aquí viene otra regla. La regla anterior era cuando había solo una valencia para el elemento.
Estamos trabajando, por ejemplo, con los elementos representativos. Ahora vienen ustedes y quieren trabajar con un metal de transición. Les dije que los metales de transición tienen más de una valencia, trabajan con más de una carga. Tal es el caso del hierro. Aquí está trabajando con 2 cargas positivas y aquí está trabajando con 3 cargas positivas. Tomen su tabla periódica y vean con cuántas cargas positivas o negativas puede trabajar el hierro. Van a ver que no es solo una. Entonces, cuando se tienen 2 valencias diferentes, se usan los sufijos oso e ico. Oso, cuando el elemento usa la valencia menor. Para estos ejemplos tenemos al hierro trabajando con valencia de 2 positivo y de 3 positivo. Entonces, ¿cuál es la menor de los dos? Es el 2 positivo. O sea que para este compuesto voy a ocupar el sufijo oso y me quedaría óxido, porque primero se lee el de la derecha, ferroso. Ve, aquí está, oso. Y para el siguiente, como está trabajando con la valencia mayor, ya no voy a ocupar oso, sino que voy a ocupar ico. Y me quedaría óxido férrico. ¿Ve? Y en estos dos compuestos, esta última parte es la que cambia. Y eso es todo lo del sistema clásico. Quiero ver acá, aquí está. Ahora bien, en su material de clases, las únicas reglas que tienen son las 2 anteriores. ¿Por qué? Porque para los elementos que ya están trabajando con 3 valencias en adelante, los libros, la literatura, prefiere los otros 2 sistemas que son aprobados por la UPAC. Como que tiene algunos problemas ahí. Pero no quiere decir que no tenga las reglas para nombrar elementos con más de 2 valencias. Aquí les traigo estos ejemplos agregados al material. Cuando tienen 3 distintas valencias, se usan los prefijos y sufijos hipo y oso para la menor valencia, oso para la valencia intermedia y ico para la mayor valencia. No les traigo un ejemplo, pero estos los pueden encontrar en la tabla que les presenté al inicio. Un montón de, si se fijaban, aparecían algunos elementos repetidos en más de 2 iones, y ahí pues se aplican estas reglas y se detienen a verlo con atención. Pero ahí no se queda todavía este sistema, sino que pueden haber hasta 4 valencias. Vean, cuando entre las valencias se encuentra el 7 positivo, se usan los prefijos y sufijos, y aquí están alguna serie de reglas. Para valencias 1 y 2, para las valencias 3 y 4, y vean, para la valencia 7 se ocupa per ico. Aquí hay un ejemplo. Tenemos el manganeso junto con el oxígeno. Los números de abajo indican el número de átomos de cada uno, y el número de arriba la carga con la que trabaja. Como el manganeso trabaja con carga de 7 positivo, voy a ocupar per ico, perico. Óxido permangánico, per ico, perico. ¿Por qué? Ya que el manganeso tiene más de 3 números de valencia, y en este compuesto está trabajando con la valencia 7. Eso por mencionar un ejemplo. Hay muchos más. Vamos a la 15. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Recuerden que lo principal eran las primeras 2 reglas. Estas últimas 2 reglas sí se utilizan, pero no las van a encontrar muy aplicadas en la literatura de química. ¿Tienen dudas con respecto a esto? ¿Alguien? A explicar lo de los metales de transición, es que ahí me perdí un poco. ¿Perdón? Los metales de transición, los de oso e ico, que ahí me perdí un poco. Ah, en la regla 12, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que sucede es que aquí hemos tomado el hierro, que está trabajando con 2 valencias. El hierro es un metal de transición. Primero el hierro aparece trabajando con la valencia de 2 positivos, 2 cargas positivas, y en el segundo ejemplo el hierro está trabajando con 3 cargas positivas. Como son 2 valencias, no se puede ocupar la regla anterior, así que hay una nueva regla, que es esta regla número 2, que va a cambiar. Para el compuesto, cuando este elemento esté ocupando la valencia menor, que sería el 2 positivo, voy a agregar el sufijo oso. Este óxido siempre va a ir, óxido, porque se lee de derecha a izquierda. Óxido, fer por el hierro, y oso por la carga menor que está trabajando. Tenemos entonces como resultado óxido ferroso. Ahora bien,
En este siguiente compuesto, el hierro ya no está trabajando con más 2, sino que está trabajando con una valencia mayor, que es 3 cargas positivas. Así que lo único que se va a cambiar de este nombre, óxido ferroso, va a ser esto último. En vez de oso va a ser ico, óxido férrico. ¿Solo aplica para el hierro? No, aplica para cualquier elemento que tenga 2 valencias distintas, sean estas positivas, sean estas negativas. ¿Queda clara la duda? Sí, gracias. Continuamos. Este sistema estequiométrico es el número 2 del que les voy a hablar, y pues prácticamente para algunos será el más tranquilo, el más amigable. Y lo que se trata este sistema es que se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos presentes en cada molécula. La atomicidad indica el número de átomos de un mismo elemento en una molécula. Este juego de palabras como que se las están barajeando a uno y lo confunde, ya lo vamos a ver los ejemplos, para que se entienda mejor. La forma de nombrar el compuesto en este sistema es prefijo, nombre genérico, más prefijo, nombre específico. Recordar que los compuestos se nombran contrario como se escriben. Ya les dije, el elemento de la izquierda es el que tiene la carga positiva, el elemento de la derecha es el de la carga negativa, y siempre se va a mencionar primero el de la derecha. Aquí están los ejemplos. En esta tabla les presento los prefijos griegos correspondientes a cada número de átomos. Así, por ejemplo, para cuando se esté trabajando con un átomo, el prefijo va a ser mono. Cuando se esté trabajando con 2 átomos, di. Cuando se esté trabajando con 3 átomos, tri. Y así sucesivamente, tetra, penta, etcétera, etcétera. El primer compuesto a desarrollar es este, carbono y oxígeno, el CO. Vean, hay un oxígeno, monóxido, el de siempre lo van a colocar, ya se los mencioné, y hay un carbono, pero a este carbono final nunca le van a colocar monocarbono, porque se sobreentiende que es uno solo. Así que cuando tengan en el lado de la izquierda un solo átomo del elemento, nunca le van a colocar monocarbono o mono, sino que solo van a colocar el nombre del elemento. Tenemos un hierro y 2 cloros. ¿Qué pasa con el 2? ¿Cuál era el prefijo? Di. Como hay 2 cloros, dicloro. ¿De qué? Hay un hierro, de hierro. Vamos al siguiente, 3 cloros, tricloro. Hay un hierro. El siguiente elemento es hay 3 oxígenos. El siguiente compuesto, perdón. Hay 3 oxígenos, tenemos trióxido. Hay 2 hierros, dihierro. Y en el siguiente compuesto tenemos 4 oxígenos, tetraóxido. Hay 2 nitrógenos, dinitrógeno. Esto por mencionar algunos ejemplos. Vean que es relativamente fácil en comparación con el anterior, que tienen que memorizarse más sufijos y prefijos. En este caso solo van a ocupar estos, creo que son fáciles de memorizar: mono, di, tri, tetra, etc. Y pues esto es prácticamente el sistema estequiométrico. Vamos al sistema Stock. Este sistema de nomenclatura, en este sistema se coloca un número romano entre paréntesis, indicando el estado de oxidación del metal o elemento menos electronegativo, cuando este contiene 2 o más estados de oxidación. En los metales de transición, volviendo a esos personajes que trabajan con más de una valencia, acá ya no vamos a ocupar los prefijos di, tri, tetra, etc., sino que lo que se va a hacer siempre nombrar al revés: óxido, el de siempre, óxido de, y el nombre del último elemento, manganeso. A continuación van a colocar entre paréntesis el valor de la carga con la que trabaja. Vean, el manganeso para este compuesto trabaja con 2 cargas positivas, por lo tanto solo van a trasladar al paréntesis el número 2, pero en romanos. En el siguiente, el manganeso está trabajando con 3 cargas positivas y el nombre es el mismo. Vean, tenemos manganeso, oxígeno, manganeso, oxígeno, manganeso, oxígeno. ¿Y qué es lo que cambia?
la valencia del manganeso. Y en una es con 2 positivos, en otra es con 3 positivos y en otra es con 4 positivos, que solo se está trasladando al paréntesis, ¿ve? 3, 3, 4, 4. El nombre genérico siempre es el mismo, ¿ve? Óxido de manganeso, óxido de manganeso, óxido de manganeso. ¿Qué cambia? El valor entre paréntesis. ¿Tienen preguntas hasta el momento sobre estos últimos 2 sistemas que hemos estado viendo? Por favor. Hola. Se escucha, estoy en línea todavía. Julio, ¿Sí? buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en el chat le han puesto, creo que se referían al ejercicio anterior, que de por qué le había dado 5 positivo. Ya voy, permítame. Solo... Antes de que nos vayamos al desafío. Sí. Oh, me sacó de la reunión esta cosa. Permítame. ¿Podrían redactar la pregunta de nuevo? Ahora ya estoy dentro. Ahí la chica se lo había puesto que por qué le había dado 5 positivo. Creo que se refería cuando vimos la regla para formular. Pero bueno, vamos a irnos. Pues esto es solo resolver la ecuación matemática. Bueno, no sé si la resolví mal. Voy a ver. Tenemos 2x más 7 por menos 2 es menos 14, ¿verdad? Menos 14 igual a menos 4. Este menos 14 pasa al otro lado sumando, más el menos 4 tenemos 10 y tenemos x igual a 10 sobre 2, 5 positivo. Pues sí, está bien. No solo es la resolución de la ecuación, de esta ecuación. Lo único que se hizo es sustituir este 2 negativo aquí en vez de la y. No sé si aclaro la duda, solo es la resolución de la ecuación matemática. ¿Hola? Sí. Bueno, continuemos. Estábamos en el... aquí viene el desafío. ¿Alguien más tiene alguna duda? En el último sistema, ¿por qué óxido de manganeso? Lo que sucede... me leí el puntero, ahora sí. Lo que sucede es que para estos elementos, por lo general ya les mencioné en el sistema primero, era el tradicional, se ocupan uro, oso, pero para estos otros sistemas hay ciertos elementos que no se va a ocupar magnesio de un solo, sino que se prefiere utilizar un nombre específico, y para el caso, como ya está dado, ya está, así se maneja, por eso de que se toma como que se sobreentiende, se toman los autores, ¿verdad? Pero lo que sucede es de que así se les llama por lo general en ese tipo de sistemas. En vez de magnesio es manganeso. Óxido, el óxido siempre por el oxígeno, y en vez de magnesio, manganeso. Eso ya es regla del sistema. Pero lo principal de esta regla era esto, lo de los paréntesis. Pero solo eso prácticamente sería lo... No sé si sigue teniendo duda con esto. Bueno, vamos al desafío. Ya llevamos 38 minutos.
quiero que vean estos compuestos y se centren solo en el primero, en este de acá. Con las reglas que hemos visto, alguien podría nombrármelo. Tienen 30 segundos. A partir de ahora, en lo que yo estoy hablando, ustedes traten de resolverlo y coméntenme en el chat o interrúmpanme aquí en el micrófono y traten de resolverlo, por favor. Por eso les dije, vayan tomando notas. Alguien que me diga qué nombre tiene este primero. No se preocupen por los otros dos, solo el primero. Estoy en línea aún, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, estoy en línea. Permítanme, voy a volver a entrar, es que estaba en otro. Se me cortó la llamada aquí en el teléfono y estaba también acá. Ya les reviso el chat. Podrían volver a compartir las respuestas que están dando en el chat, pero cuando, ya les digo cuándo. Lo que pasa es que quiero tratar de no estar cambiando pantalla, para que les quede directa a ustedes. Bueno, ya pasamos 1 minuto 10 segundos. Igual pueden seguir, tratar de resolver los siguientes. Ok. Está. Ajá. Ahora pueden compartir las respuestas que están dando en el chat de nuevo, para que me aparezcan. ¿No? Hexahidrógeno de dicarbono, me dice alguien por ahí. ¿Alguien más tiene otra participación que lo haya tratado, perdón, o haya tratado de resolver con otro sistema? El primero, que es el hidróxido de carbono. ¿El primero? ¿Sí? Vale, esa es así considera que se llama el compuesto, de acuerdo a las reglas que les he mencionado. ¿Sí? Vale. Ajá, ¿alguien más que participe? No importa, denle, sigan participando, porque al final les voy a dar la respuesta. Ustedes manténganse con su respuesta en la mente, que ya les voy a dar la respuesta. ¿Alguien dice? Hidróxido de dicarbono, digo yo que... Vaya, vamos a dejarlos acá y vamos a compartir la respuesta. Vean, aquí viene el primer guiñón de orejas. ¿Por qué? Por la diferencia, creo que eso algunos ya lo sabían y no lo querían decir, les mencioné que cuando vean abundancia de enlaces carbono-hidrógeno, no estamos hablando de compuestos inorgánicos, sino que estamos hablando de compuestos orgánicos. Nótese cómo aquí tenemos el carbono enlazado a hidrógenos. Estos, este y este, se rigen por otras reglas muy distintas. Y ya estos son nombres que de toda la diapositiva, quizás para algunos compuestos altamente con muchos carbonos y muchos hidrógenos. Se los traigo los ejemplos para que vayamos distinguiendo de un compuesto inorgánico, que son todos los ejemplos que les puse anteriormente, y esto donde predomina enlace carbono-hidrógeno, 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 son los compuestos orgánicos. Recuerden, química orgánica es la química del carbono. Así que para que no se los ponchen, o si les sale, no sé, tal vez en el examen de la universidad, o en cualquier otro lugar que les quieran hacer un tipo de pregunta así con trampa. Algunos estarán preguntando, bueno, pero
y me dijeron que era el chon, el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bueno, por eso les traigo este ejemplo, no se asusten, solo véanlo. Este es otra molécula, no es macromolécula, solo es una molécula. Aquí sí, puede notarse el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, incluso hasta magnesio, miren. ¿Por qué es un compuesto orgánico? Por la cantidad de enlaces carbono-hidrógeno que tiene la molécula, carbono-hidrógeno. Toda esta araña, digamos la araña porque eso parece, es un compuesto orgánico. Y esa es la diferencia con los compuestos inorgánicos. Vean, esta es la característica de un compuesto inorgánico. Muchos enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno y extendidos en formas medio raras. ¿Queda clara la diferencia? Ese es el fin de ese desafío, ¿queda clara? Alguien que comente o me diga por audio. Pasamos al siguiente tema. Sí, todo bien, ok. Ahora sí, desafío de esto. Les voy a pedir que por cuestiones de tiempo, ya van 44 minutos, solo tomen uno. En este desafío les vienen 4 literales divididos en 2 ejercicios. Solo tomen uno y traten de resolverlo. Y compartan la respuesta en el chat o compártanla por audio. Al final yo les voy a dar la respuesta correcta y les voy a explicar cómo se arregla. Así que aquí están los compuestos. Estos sí ya son propios de la química inorgánica, lo que les he estado explicando. Tienen un minuto. Un minuto para tomar solo uno e intentar resolverlo. Puede ser el A, el B o esto de acá. En lo que pasa el minuto les voy a seguir hablando y dando las instrucciones. Una para interrumpir su proceso y otra para no dejar desértico la presentación. Entonces, el ejercicio número 1. Nombre los siguientes compuestos moleculares. Tenemos el silicio con 4 átomos de cloro. ¿Qué parte, Susi, es la que se perdió? ¿Hola? ¿Susi? Aquí. Les mencioné que la química, los compuestos por lo general se clasifican de 2 maneras. La química inorgánica y la química orgánica. ¿Por qué química orgánica? Porque el carbono y el hidrógeno tienen una infinidad de estructuras. Cada año creo que no sé cuántos miles o millones se agregan a la lista mundial de estructuras. Entonces, debido a ese montón de enlaces carbono-hidrógeno que se pueden hacer en distintos arreglos, se le ha dado una disciplina única a esa química del carbono, y es la química orgánica. Siempre que vean enlaces carbono-hidrógeno en estas estructuras, estamos hablando de compuestos orgánicos. ¿Cuándo van a ser inorgánicos? Pues cuando no predomine el enlace carbono-hidrógeno. ¿Hay algunas excepciones? Claro que sí, pero como no estamos, el fin de la presentación no es la diferencia en sí, ya con todas las excepciones, lo dejaremos hasta acá. Con prácticamente esto ya tienen una buena idea de cuál es la diferencia. Y esta molécula que les presenté, ignoren las líneas cortadas, las líneas en negrita, las líneas normales, porque solo se las traigo de ejemplo para que noten la diferencia, como el famoso CHON, el CHON, se hace presente. Átomos de carbono, de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Vamos a ver, queda clara, Susila.
Susi. Ok, entonces continuando con el desafío. Unos me están ahí compartiendo números. Me están compartiendo nombres. Tetracloruro de silicio me dicen. Ténganlo en mente y vamos a ver la solución. Óxido ferroso. Fosforoso. Óxido fosforoso me dice alguien por ahí. Susi Carvajal me dice, bueno, hexabromuro de silicio, tetracloruro de silicio, óxido fosfórico. Bueno, continuamos. A continuación les voy a presentar, tengan en mente las respuestas que me han dado. A continuación les voy a presentar la solución. Vaya, miren, siempre que vayan a nombrar un compuesto, si no le dicen el sistema por el que lo tienen que nombrar, ocupen el más fácil. Eso sí, no siempre se van a poder nombrar por los 3 sistemas cada compuesto. Alguien por ahí está ocupando el sistema tradicional, pero la manera más fácil de nombrar estos compuestos es con el sistema estequiométrico. ¿Por qué? Tenemos 4 cloros, tetracloruro, un silicio, de silicio. Ahí me lo mencionaron muy bien, estaban en lo correcto. Otro, aquí me acaban de poner Gabriela Burgos, decaóxido de tetrapotasio, de tetrafósforo. Sí, lo único que la A se quita, solo se coloca decóxido de tetrafósforo, Gabriela. Es una contracción de la palabra, no se le suele poner deca, sino que como son 2, creo que le llaman ya, no sé, esas reglas del lenguaje. En química no se colocan esas dos vocales, se reducen a una sola, entonces se coloca de un solo decóxido, es una regla. Ahora bien, en el caso del segundo ejercicio, tenemos el hexabromuro de disilicio, 6 bromos y disilicio, y la novedad, bueno, ni tan novedad, que se escribe al revés el compuesto. Nótese cómo se ha ido resolviendo. Y ahora el dióxido de carbono, 2 oxígenos que van al final porque el nombre está al inicio, y carbono, un carbono. Bueno, ok. Ahora sí, siguiente desafío. Vamos en contratiempo. Aumentando un poquito el nivel y llegamos a estos ejercicios. Para este sí les voy a dar 2 minutos. Con 2 minutos intenten resolver 1 o 2. Si pueden resolver 3 o 4, excelente. Les presento, ya corre tiempo, ¿verdad? Les presento este ejercicio. Nombra los siguientes compuestos moleculares. Tenemos un cobre unido a este ion NO3. Aquí abajo les presento estos de acá. Son los nombres de los iones que van a utilizar para resolver estos ejercicios. Estos de acá son los que van a utilizar para resolver estos ejercicios. Y pues nada, solo vean, este NO3 es un ion, así que tenemos un cobre unido a un ion, y aquí tenemos otro metal, el potasio, unido a otro ion. ¿Ve? ¿Cómo se llama este ion? Ion dihidrógeno fosfato, para que no se estén complicando la vida. Y el ejercicio número 2 me dice, escriba las fórmulas químicas de los siguientes compuestos: el sulfuro de cesio y el fosfato de calcio. El ion fosfato aquí se los presento. Así que, ¿tienen alguna reunión a las 3 de la tarde? ¿Alguna otra conferencia? ¿Alguien que me responda? Veo que están varios abandonando la... Sí. Ah, ok. Igual vamos a seguir con esta. Vamos a tratar de terminar rápido. Entonces, creo que por la prisa ni los están resolviendo. O sea, ustedes intenten. Si han tomado el cuaderno y están intentando resolverlos, vean su respuesta y compárenla con esta de acá. En el caso número 1 tenemos un cobre y tenemos un ion nitrato. El ion nitrato trabaja con una carga negativa, pero como son dos iones nitrato, tenemos 2 cargas negativas. El cobre puede trabajar con más de una carga, pero acá está trabajando con una carga positiva de 2 más.
Así que, como está trabajando con esta carga y no con otra, vamos a utilizar el sistema stock, nitrato de cobre, y le colocamos el número de la carga. El siguiente es un potasio unido a este ion que ya les puse en la lámina anterior, el ion dihidrógeno fosfato. Como está al final, se nombra primero este, dihidrógeno fosfato, D, y el nombre del metal, potasio. En el caso del número 2 tenemos el sulfuro de cesio. Este sulfuro es un ion con carga 2-, y el cesio con carga 1+. Para equilibrarlo se utiliza la regla de los cruzados. Así que voy a tener 2 cesios y un sulfuro. ¿Ve? Aquí está la respuesta. En el literal B, el fosfato de calcio, el calcio trabaja con 2+, y el fosfato trabaja con 3, negativo. De nuevo, la regla de los cruzados, ¿ve? El 3 para acá y el 2 para acá. Eso es prácticamente todo lo de la resolución de estos ejercicios. Ahora bien, la clasificación de los compuestos inorgánicos. Vean, aún se escucha, ¿verdad? Estoy conectado. Alguien que me ponga así. Se escucha, no sé si me sacó la... Sí. Ok. Vean esto de la clasificación de los compuestos inorgánicos. Sí, lo que hemos visto anteriormente tiene muchas reglas, tiene muchas excepciones, muchas anomalías. Estos son los papás de los anteriores, porque aquí es otro mundo cada uno. Los óxidos, los peróxidos, hidrácidos, sales binarias, hidróxidos, oxácidos, sales ternarias, es un mundo cada uno. Y a lo que les estoy a punto de presentar no son todos estos, sino que solo les voy a presentar algunos de estos, y en algunos les voy a presentar algunos ejemplos, no en todos, porque espero que ustedes al recibir las clases en línea no se queden con lo que les dan en las presentaciones, sino que vayan a investigar los libros, bibliografía que yo recomiendo, Chan, Petrucci, hay algunas páginas en internet también que tienen información bastante buena, así que traten de ir a investigar más sobre estos temas. Yo solo les voy a presentar la idea principal, la definición, algunos ejemplos, no de todos, pero ya quedan ustedes continuar con estos temas porque una clase de 1 hora, hora y media no es justa para explicar estos temas bastante extensos. Entonces, un óxido. ¿Qué es un óxido? Un átomo de oxígeno. Son aquellos compuestos que poseen átomos de oxígeno con un número de oxidación con el que trabajan, y otro elemento, metal o no metal. Los óxidos pueden ser de 2 tipos: metálicos, cuando el oxígeno se combina con un metal, y no metálicos, cuando el oxígeno se combina con un no metal. Ejemplos. Vean, vamos a ocupar el ejemplo del nitrógeno. El elemento químico nitrógeno puede formar 2 compuestos, este de acá y este de acá. Los nombres se los presento en las 3 nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional, de acuerdo a las reglas y a los apuntes que han tomado, pueden llegar al resultado de óxido nitroso y de óxido nítrico. Vean, oso, ico. Nomenclatura stock, óxido de nitrógeno 3, porque aquí está trabajando con 3. Óxido de nitrógeno 5, porque aquí el nitrógeno está trabajando con más 5. Y en la nomenclatura sistemática, la más sencilla, trióxido de dinitrógeno, por el número de átomos que tiene, y pentaóxido de dinitrógeno. Eso es prácticamente... El siguiente ejemplo es con el cloro, pero este ya es más largo. Los ácidos hidrácidos. ¿Qué es un ácido hidrácido? Es los compuestos que contienen hidrógeno unido a un no metal. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes: todos los halógenos con estado de oxidación -1, el azufre, el selenio, el telurio del grupo 7A con estado de oxidación -2. Aquí hay algunos ejemplos. Nótese, pongan atención, vean, presten toda la concentración que tengan por el nombre que tienen acá estos compuestos. Esta acu significa que están en agua, es decir, acuosos. Y cuando están acuosos, por ejemplo, tomemos el HCl,
se le llama ácido clorhídrico. Si estuviera en forma gaseosa, el nombre cambia, sería cloruro de hidrógeno. Lo mismo pasa para los siguientes. Esa es alguna regla, es lo que les decía. Esos tipos de compuestos tienen muchas variantes. Se les puede nombrar en forma líquida ya de una forma y en forma gaseosa de otra forma. Y si el ion con el que trabajan es de determinada forma, se nombran de otra forma. La cantidad de reglas es increíble. Así que pueden, aquí solo les traigo la cascarita, el entremés, digamos, para que vean cómo es este mundo y ya vayan ustedes a investigar por su propia cuenta. Los hidróxidos son bases. Son compuestos que se forman cuando un óxido básico reacciona con el agua. Si el metal es de valencia única, se nombra de la misma forma por los tres sistemas, porque no hay tanta variedad. Y si el metal presenta más de un estado de oxidación, aquí lo que se les dice, se usan los prefijos oso, ico, etc. Es prácticamente el resumen de la nomenclatura tradicional. O pueden usar el sistema Stock y el sistema estequiométrico. Los ácidos oxácidos son compuestos que se forman por combinación de un óxido ácido con agua. Y de nuevo, estas tres líneas son reglas que ya les expliqué de la nomenclatura del sistema tradicional. Y esto también es el mismo sistema tradicional, lo único que para 4 valencias, +1, +3, +5, +7, es lo mismo, lo único que aquí ahora aplicado a los ácidos oxácidos. Las oxisales. Estos son compuestos que resultan de la sustitución total de los hidrógenos de los oxácidos por un metal. Y aquí les dice que el ion poliatómico que resulta de eliminar los hidrógenos de los oxiácidos se le denomina oxanión, el cual se nombra dependiendo de la terminación del oxácido. Este es un gran trabalengua. Primero tienen que familiarizarse con los términos, y es lo que estoy haciendo, tratando de familiarizarlos. Y luego ya cuando tengan una idea, sea más fácil procesar toda la demás información. Porque eso es lo complicado en algunas veces de la química, que el nombre con el que se trabaja es, pues sí, prácticamente nuevo, y por estar analizando cómo se pronuncia, nos perdemos de lo principal. Entonces, estas son 2 reglas. Si el oxácido termina en ico, el oxanión se nombra con la terminación ato. El oxácido termina en oso, el oxanión se nombra con la terminación ito. Ejemplos, ya les dije, tienen que buscarlos. Porque de venir a hablar de las reglas y de los ejemplos, ya sería, primero eso, tienen que estar familiarizados con los términos. Ahora sí, desafío final, ya para ir terminando y que vayan a la siguiente ponencia. Si fueron tomando notas, se recuerdan qué compuesto formaba el hidrógeno cuando se hacía reaccionar con un halógeno o el azufre, selenio o el telurio. Lo mismo para el óxido básico. ¿Qué pasaba cuando se juntaba con agua? ¿Recuerdan si era oxácido, si era sal binaria, sal ternaria, etcétera? Alguien que haya tomado notas o se lo haya memorizado podría opinar. Hola. Vamos a dar 15 segundos a partir de ahora. ¿Alguien que se recuerde qué se formaba cuando se sumaban estos dos? Nadie. Muy bien. Ácido hidrácido. Ácido hidrácido. ¿Pero el de abajo? No, el primero. ¿Y el de abajo? Ese es hidróxido. Vaya, veamos, a ver si son correctas. Aquí está el resumen no solo de lo que le pregunté, sino que de todos. Para el número 1, hidrógeno más un halógeno, ácido hidrácido, correcto. Y para el número 2, hidróxido, correcto, de nuevo.
vean un resumen de lo que les he hablado y de los que no les he hablado, está acá. Pero esto solo es la invitación para que sigan investigando más. Un oxígeno más metal, un óxido metálico. Un oxígeno más un no metal me forma un óxido no metálico. Y de la misma forma, para esta combinación de estos distintos, se forman estas otras, ¿ves? Oxisal, llámese ácido oxácido, etcétera, etcétera. Nombres que no pierden a uno, pero ya poco a poco uno se va familiarizando. Todo es práctica, así que los invito a seguir investigando. Y pues damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por haber estado ahí.